Reveladas 7 visitas escalofriantes a las 3 de la mañana, historias embrujadas y siniestras del OCULT. La noche cubría el humilde barrio de Ciudad de México como un manto oscuro, pero la verdadera oscuridad se agazapaba en las esquinas. Ana, madre soltera, había oído las historias. Sonaban en su cabeza como ecos de advertencia: la noche trae consigo a los que buscan almas. Al trabajar en la fábrica de textiles, sus turnos nocturnos eran el refugio de su preocupación constante por Samuel, su pequeño hijo de 6 años. Pero esa madrugada, al cerrar los ojos por un instante, una serie de golpes la despertaron violentamente. Los pasos resonaban con una cadencia aterradora, como un latido ominoso que la advertía del peligro. Al asomarse a la ventana, una figura encapuchada, envuelta en una capa negra, la observaba fijamente. El pánico se apoderó de ella. ¿Qué quieren? De inmediato, pensó en proteger a Samuel, pero la traición gesticulante de sus vecinos, miradas furtivas como cuchillos, le enseñaba que la ayuda no vendría. La policía no aparecía a tiempo y en aquel barrio, los verdaderos monstruos podían estar tan cerca como el próximo contacto. Los murmullos de más figuras comenzaron a intensificarse, un sonido que le erizó la piel. Sus recuerdos danzaban con las historias contadas por su abuela sobre cultos oscuros a esas horas, tratos inconfesables que se sellaban con sangre. Su corazón latía con fuerza, aterrado por la advertencia ancestral resonando en su mente: a esa hora, no hay retorno. Sin un teléfono que funcionara, Ana sintió el frío del terror cortante atravesar su ser. Los pasos se acercaban, y la oscuridad parecía tragarse la luz de su hogar. ¿Qué demonios quieren?, se preguntó mientras buscaba a Samuel, quien despertó asustado y corrió hacia ella. Espera aquí, Samuel, le dijo, intentando infundirle calma mientras pensaba en cómo frenar la amenaza que crecía frente a su casa. Ana recordó los amuletos que su abuela le había dado, aquellos que prometían proteger contra lo que no se podía ver. Sin embargo, un golpe tremendo en la puerta desató su ansiedad. No, no. Por favor, murmuró. Los pasos resonaban con más ímpetu y los susurros se transformaban en gritos en su mente. La habitación se oscurecía, el aire se volvía denso, el miedo la abrazaba. Mientras su pequeña criatura se escondía, cada latido de su corazón se convertía en un llamado de guerra. Ana sintió un nudo en su garganta. No podía dejar que esas sombras se llevaran a Samuel. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El sonido de la puerta estallando fue como un eco del más allá, una señal de que lo inevitable se acercaba. Al abrir la puerta, Ana se puso frente al líder del grupo, alguien que había visto antes, pero que ahora traía la oscuridad consigo. La sorpresa se mezclaba con el terror, mientras un nuevo horror se tejía: la verdad que cambiaría todo estaba detrás de esa cara conocida. ¿Qué encontraría Ana en esa confrontación escalofriante que desvelaría los secretos de su mundo? Los gritos de su hijo resonaban en su mente mientras la sombra osada avanzaba. La figura tomó un paso hacia adelante, iluminada por un rayo de luna que se colaba entre las nubes. Ana quedó paralizada, su corazón latía con tanta fuerza que creía que el sonido se escucharía por toda la calle. Era Miguel, el vecino del fondo, una cara conocida en la comunidad, pero ahora su mirada se movía entre la locura y algo más oscuro. Hace tiempo que esperábamos este momento, dijo con voz grave, como si cada palabra se drenara de su ser. No eres la única que busca protección, Ana. El pueblo necesita ser purificado. La rapidez de sus palabras la dejó aturdida. ¿Purificado?, repitió, sintiendo que las paredes se cerraban a su alrededor. Los murmullos del grupo detrás de él se intensificaron, casi como un coro de almas perdidas, dispuestas a seguir su líder. Samuel, desde su escondite detrás de la silla, miraba con ojos abiertos como platos.
Viene una gran tormenta, continuó Miguel, su rostro un mapa de desesperación. Quiero que seas parte de la solución. Sabemos lo que llevas en tu interior. Sabemos lo que puedes hacer. Ana sintió un escalofrío recorrer su columna. Las historias de su abuela sobre su linaje, portador de magia ancestral, regresaron en un torrente de recuerdos. Sus manos temblaban, pero el miedo la llevó a cuestionar. Lo que ustedes quieren no es ayuda. Esto no es lo que parece, afirmó con voz temblorosa, intentando ganar tiempo. Desde el fondo de su mente, la memoria de la noche en que su madre desapareció la guiaba. Miguel había estado allí. Ella retrocedió un paso, solo para sentir la pequeña mano de Samuel aferrada a su pierna. «No te acerques a él», gritó, su voz reflejando la desesperación que la consumía. Ellos rieron, una risita escalofriante que quebró el silencio y llenó la sala con promesas ocultas. El líder del grupo hizo un gesto. Las sombras se movieron, acercándose. Facciones familiares se transformaron en formas grotescas, como avatares de lo desconocido. Una de las figuras, con un rostro cubierto de una tela desgastada, se inclinó hacia adelante, y murmuró, «La sangre llama, Ana. Debes decidir. Es ahora o nunca». La oferta colgaba en el aire, pesada como plomo. Cada cabello de su cuerpo se erizó al recordar las palabras de su abuela. Nunca los dejes entrar, no importa cuán profundo sea el deseo de ayudar. Una sombra más, de negrecía absoluta, salió del grupo. Su voz era un susurro grave, cargada de promesas nefastas. Podemos protegerlo a él, si lo deseas. Pero tú debes unirte a nosotros. Ana sintió que el tiempo se detuvo. Las visiones de un futuro oscuro le hicieron temblar las manos. La desesperación de su hijo la empujó hacia un extremo. ¿Qué pasará con Samuel si no lo hago?, pensó mientras el pánico se aferraba a su alma. La idea de perderlo la paralizaba, los murmurantes ojos del grupo la observaban, y ella sabía que tenía solo un momento. «Si no me dejas a mi hijo, lo haré», respondió, dejando que la rabia creciera como un fuego en su interior. Pero las figuras empezaron a reír, su risa resonando y revelando colmillos afilados, y Ana comprendió que en ese lugar, la promesa de salvación y la sed de poder estaban entrelazadas en un juego mortal. «Así sea», respondió Miguel, dando un paso atrás. «Que el ritual de unión comience». De repente, las sombras se abalanzaron, y un grito desgarrador surgió del pecho de Samuel. Ana dio un paso adelante, su corazón estallando entre el amor incondicional y el terror absoluto. Y entonces, una luz blanca cubrió el cuarto, deteniéndose sobre ellos, ahogando el sonido de los gritos y susurros. Algo antiguo y poderoso estaba despertando y Ana lo sabía. «Samuel», gritó, el miedo paralizándola, mientras la luz la envolvía, pero en un instante, todo se apagó y el silencio regresó. ¿Dónde estaba su hijo? Las figuras desaparecieron, y quedó sola, en un mundo donde cada sombra se retorcía y el miedo nunca había tenido pausa. ¿Acaso había tomado la decisión correcta? Las respuestas claras se desvanecían en la oscuridad. Mientras el reloj marcaba las 3, una voz resonó. Tras de ella, una risa que la heló. «Ya no estamos solos, Ana. Nunca lo estuvimos». Ana se quedó paralizada, el eco de la risa aún danzando en sus oídos. La oscuridad se arrastraba por el suelo, y a cada instante que pasaba, la sensación de desesperanza crecía. La luz había desaparecido, como si nunca hubiera existido, y el aire estaba cargado de una desesperación sutil pero aplastante. Se dio la vuelta lentamente, con las manos temblorosas al frente, buscando cualquier señal de Samuel. «¿Samuel?», gritó, su voz temblando. El silencio se la devolvió. No había respuesta. Pasaron unos segundos, alargándose como siglos. Ana sintió que su corazón palpitaba con fuerza inhumana. No podía perderlo. No podía. Ella estaba sola, atrapada en un lugar donde todo parecía haber sido despojado de significado. Las sombras reemergieron, esta vez más veloces, como serpientes que se deslizan entre los pliegues de la noche. Se arrastraban hacia ella, torciendo la percepción de la realidad.
Ana pudo identificar un par de siluetas que se acercaban, distorsionadas, a su alrededor. Los rostros antes familiares ahora eran solo rostros huecos, cuerpos de sus vecinos perdidos en una espiral de locura. ¿Qué quieren de mí?, inquirió, el miedo transformándose en distancia. Pero esa pregunta no encontró respuesta. En su lugar, las figuras se acercaron más, sus ojos radiando una sed de poder y venganza. Ana sintió que su piel se helaba mientras una voz femenina, suave pero tétrica, surgió del grupo. Queremos lo que es nuestro, Ana. La herencia de tu linaje. Necesitamos al niño. Bajo una niebla de terror, Ana recordó toda la historia que le había contado su madre. Sabía que, al igual que su abuela, estaba ligada a algo muy antiguo. Se dio cuenta de que no era solo su vida lo que estaba en juego, era el futuro de su hijo, pero también era su propia alma. Déjenlo en paz, gritó, y un impulso desesperado la llevó a retroceder. Sin embargo, mientras lo hacía, la habitación comenzó a girar, parece que podía vislumbrar el rostro de Samuel entre las sombras. Ella extendió la mano para alcanzarlo, pero el aire la empujó hacia atrás, como si un viento oscuro tratara de arrastrarla al abismo. «No lo toquen», aulló, pero cada grito parecía ser absorbido por un vacío sin fin. La voz de Miguel resonó fuerte, como un trueno. «Esta vez no hay escape, Ana. La tormenta ha llegado y ha llevado contigo lo más preciado. Solo un sacrificio puede apaciguar la ira de lo que se desata». Las figuras comenzaron a acercarse, sus garras outstretched, buscando apoderarse de ella y de todo lo que representaba. «No soy lo que ustedes creen». Ana gritó, sintiendo que el sudor frío le empapaba la frente. Entonces, una imagen fugaz cruzó su mente, su madre, su abuela, protegiendo con magia y tradición su legado. «Soy más fuerte de lo que piensan». Un rayos de determinación llenaron su interior. Moviendo su mano hacia adelante, Ana cerró los ojos y comenzó a murmurar las palabras que había escuchado en su infancia. Estaban allí, flotando en su mente, insistiendo en ser pronunciadas. Las sombras titubearon, y su repentino desconcierto la dio fuerzas. «Te elijo a ti, Samuel, y ninguna oscuridad jamás me separará de ti». Una energía intensa estalló a su alrededor, y la habitación se iluminó por una fracción de segundo antes de que las sombras se lanzaran hacia ella, una marea oscura de desesperación y miedo. Ana supo que el sacrificio era inminente, pero su corazón ardía con la necesidad de cuidar a su hijo. Fue entonces cuando la luz blanca, como un sol naciente, regresó una vez más, empujando a las sombras hacia atrás. Pero no estaba sola, sentía la presencia de otros, espíritus ancestrales que se habían evadido de ella con susurros de poder. Todo cambió de repente, y la habitación comenzó a reconfigurarse en un paisaje distorsionado, como un sueño aterrador que se alzaba frente a ella. Ana sabía que no estaba a salvo, pero estaba dispuesta a pelear. «¿Qué pasará ahora?», se preguntó en voz baja. Una sombra absorbente flotó en el aire, arremetiendo con fuerza. «Ahora el verdadero ritual comenzará». Las palabras la alcanzaron, rebotando en las paredes como un eco sordo, dejando una sensación de frialdad aterradora. Sus ojos se abrieron de par en par, mientras comprendía que la lucha apenas comenzaba. ¿Sobreviviría a esta confrontación final? Sus piernas temblaban, el terror apretaba su pecho, y cada suspiro era una lucha. ¿Qué otras verdades oscuras tendría que desenterrar? Ana sintió cómo las sombras se retorcían a su alrededor, cada una más densa y amenazante que la anterior. El aire se volvió pesado, casi asfixiante, mientras la voz de la figura femenina resonaba en su mente. «El verdadero ritual comenzará». Esa frase se repetía, como un mantra aterrador que no podía ignorar. La habitación se transformó aún más, cada objeto distorsionándose, y Ana tuvo la certeza de que estaba en el epicentro de algo horrible. Por un instante, el rostro de Samuel se aclaró entre las sombras, pero era solo un reflejo fugaz. «Samuel», gritó, extendiendo la mano, pero la oscuridad atrapó su voz, como una trampa mortal que absorbía su miedo. Sintió que algo la estaba mirando, un par de ojos que parecían devorar su esencia. «¿Por qué no te rindes, Ana?», susurró Miguel, ahora más cerca, su voz como el viento que gime entre las tumbas. «Te hemos dado muchas oportunidades. Déjanos el niño y acaba con esto».
No, jamás. Su determinación creció, aunque el terror la invadía. ¿Pero qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para proteger a su hijo? Recapituló las historias familiares, la magia de su madre y abuela que había reverberado en su mente desde pequeña. Recordó el valor que habían mostrado ante los peores horrores. En ese mismo instante, el viento comenzó a soplar más fuerte, trayendo consigo risas lejanas que reverberaban con un eco escalofriante. Ana se concentró en los murmullos que eran como un latido, un canto ancestral que la rodeaba. No estás sola, Ana, nunca lo estuviste, resonaron las voces en su mente, conocidas y tranquilizadoras. El suelo comenzó a vibrar, y una grieta se abrió, dejando entrever una espiral de caos, un abismo que prometía engullir todo. Las sombras se abalanzaron sobre ella, pero Ana, sintiendo una conexión con sus antepasados, gritó: «Yo soy la herencia de mi linaje. No iré a ninguna parte». Las sombras se detuvieron momentáneamente, como si el poder de su voz las hablara. Esa pausa le dio una fracción de segundo a Ana. En un acto de desesperación, cerró los ojos y recordó palabras de protección. Comenzó a murmurar, cada palabra salía de su boca como un fuego. «Por las antiguas sombras que me guían, que esta maldad retroceda». Una luz intensa brotó de sus manos, iluminando el espacio, y la habitación pareciera zigzaguear entre el mundo real y una dimensión oscura. Las sombras comenzaron a gritar, surfearon pidiendo la oscuridad que habían buscado, y Ana sintió que el poder de su linaje se alzaba dentro de ella. La luz se expandió, y con cada palabra pronunciada, los ecos de sus ancestros vibraron junto a ella. Sin embargo, justo cuando parecía que las sombras se dispersarían, un estruendo sacudió el suelo. La grieta se amplió, revelando un rostro repulsivo en el interior, un monstruo de oscuridad, uno que se alimentaba de los más profundos temores. Su aliento helado llenó el aire, helando la palma de Ana. «Siempre regresas, Ana. Esta es tu herencia, pero lo que estás haciendo es el principio de tu perdición». La sala comenzó a convulsionar, y por un instante, Ana sintió el escalofrío del verdadero horror. Ana no podía ceder. En su mente, Samuel era el blanco de aquellos horrores. «No te llevarás a mi hijo», gritó, sintiendo cómo su energía aumentaba, llena de rabia y amor. Pero antes de que pudiera lanzar un último hechizo, una mano oscura surgió de entre las sombras y la atrapó por la muñeca. La desesperación la consumió al ver que su luz parpadeaba. Fue entonces que, en medio del caos, un estruendo de risas resonó nuevamente. «¿Crees que puedes romper el ciclo, Ana? El poder es nuestro y siempre lo será». La conexión de sus antepasados palpitaba a su alrededor, pero el monstruo le hacía frente, una sombra que se reía de su resistencia. El terror se apoderó de su corazón mientras las figuras familiares que una vez fueron sus vecinos la rodeaban. ¿Era este el fin de su lucha? ¿Podía conseguir realmente cambiar su destino sin perder todo en el intento? Mientras la oscuridad se adueñaba de su vista, una única pregunta le quedó flotando en el aire: ¿qué pasaría si el sacrificio de su linaje fuera el camino hacia la libertad de todos ellos? Y en esa última fracción de luz, Ana comprendió que tenía una decisión que tomar. Ana podía sentir el abismo temblándole bajo los pies, ansioso por devorarla. Las sombras a su alrededor parecían vibrar con una furia latente, listas para colapsar sobre ella. La mano oscura que la apresaba pulsaba con una frialdad que la hacía querer gritar, pero la sorpresa le robaba el aliento y el miedo punzante la mantenía congelada. «Sacrificio», repitió con dificultad, sus labios apenas articulando las palabras. La idea le golpeó en el pecho, un eco aterrador de lo que la oscuridad pretendía que hiciera. Pero la voz de su madre reverberó en su mente: «Nunca entregues tu esencia, Ana». Desde el interior de la grieta, el monstruo sonreía, complacido. «El sacrificio es el precio, Ana. Tu linaje ha estado corriendo de mí demasiado tiempo. ¿Por qué no lo aceptas? Al final, ¿todos se rinden?». «Nunca», gritó, y en ese grito, encontró el poder que había estado buscando. La luz que antes había iluminado a sus ancestros resplandeció nuevamente, y con nerviosismo apretó su muñeca, dándole fuerzas para liberarse. La oscuridad la bufó, como si estuviera tratando de ahogar su luz, pero ella comenzó a recordar los antiguos rituales que su madre le había enseñado. «Por cada lágrima derramada, por cada ruego en la noche, yo me levanto».
Las palabras eran como fuego entre sus labios, llenando la habitación con un resplandor que hacía retorcerse al monstruo. Las risas se transformaron en gritos, una cacofonía de pánico. Las sombras retrocedieron, pero la grieta seguía abierta. «Aún no has ganado», aulló el monstruo mientras su figura temblorosa se estiraba hacia Ana. «Siempre habrá alguien como tú, una nueva generación dispuesta a ofrecer lo que este mundo necesita». El suelo tembló con una intensidad feroz, y Ana se dio cuenta con horror que el ciclo de sufrimiento podría repetirse, no solo con ella, sino con su hijo. No podía permitir que Samuel se convirtiera en otro más que alimentara a esas entidades oscuras. «Samuel», gritó, recordando su rostro, sus risas, el brillo en sus ojos. La imagen se convirtió en su único ancla, un puente hacia la luz que necesitaba. «Tú eres la razón por la que sigo aquí». Mientras las sombras intentaban nuevamente cerrar el espacio, Ana concentró su energía. «Para liberar a mi hijo y a todos los que caen en la desesperación, te rechazo». Un estallido de luz estalló de su interior, lanzando rayos hacia el abismo. Y en ese instante, la habitación se descompuso, un colapso de colores y texturas. Las sombras comenzaron a disolverse ante su poder, chillando como si su misma existencia dependiera de la oscuridad que se estaba desvaneciendo. Pero un profundo eco de risa resonó, un recordatorio de que el mal no es tan fácilmente desechable. Ana sintió que su corazón latía con fuerza, y a medida que la luz alcanzaba la grieta, algo nuevo surgía del abismo. «Esto no ha terminado, Ana», se escuchó, repitiendo una vez más la advertencia aterradora. Como una espiral oscura, algo se alzaba, un contraataque que prometía volver. La luz empezó a disminuir, sus fuerzas nubladas por el miedo que se avecinaba. Con su aliento entrecortado, supo que lo peor aún estaba por venir. «¿Qué es lo que realmente voy a perder?», pensó mientras se tambaleaba, las sombras aún acechantes, resguardando un secreto que le helaba la piel. Un nuevo grito desgarrador resonó en la sala, uno que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Ana lo reconoció y su corazón se detuvo por un momento, era Samuel. El eco de su pequeño la atravesó, y con desesperación, Ana entendió, no solo se enfrentaba a la oscuridad, sino también a una verdad que podía destruirlos a ambos. La sombra de lo que aún no sabía la atrapaba, y en ese horror, la pregunta se formó nítida: ¿podría realmente salvar a su hijo sin caer en la misma trampa que tanto temía? Mientras el aire se hacía cada vez más denso, la grieta a sus pies se cerraba lentamente, pero el horror no había terminado. Una nueva visita estaba por llegar, y el verdadero rostro de lo que acechaba en la oscuridad estaba cada vez más cerca. La luz comenzó a desvanecerse, y Ana sintió como el frío la envolvía como un manto gélido. Cada parte de su ser clamaba por acción, por una solución, pero el pánico se apoderaba de ella, nublando su mente. No podía olvidar el grito de Samuel. El eco seguía resonando en su cabeza, un recordatorio constante de lo que tenía que perder. Las sombras, ahora menos hostiles, parecían reanudar su danza a su alrededor, pero sus ojos estaban fijos en la grieta. Algo se movía en su interior, un perfil oscuro y alargado que se arrastraba hacia el exterior. Los temores se afianzaban en su pecho. «¿Qué más quieres?», preguntó, su voz temblando de incertidumbre. En respuesta, la figura emergió del abismo. Era un cuerpo retorcido, cubierto de escamas negras que reflejaban una luz ominosa, como si estuvieran compuestas de la misma oscuridad. Dos ojos amarillos brillaban con una malevolencia que le hizo sentir náuseas. «Soy lo que buscas en cada rincón de tu alma», resonó la voz, profunda y rasposa. «El miedo, tu desesperación, son mi alimento y a través de Samuel, tu hijo, mi regreso será completo». Ana retrocedió, el horror transformándose en un fuego ardiente dentro de ella. «No volverás a atraparnos». Pero su voz sonaba vacía, casi como si la propia palabra recolectara el aire en un intento de recuperar lo que se escurría entre sus dedos. La figura se zambulló a la altura del suelo, haciendo que el concreto ronroneara con cada movimiento. Ana podía sentirla acercándose, su esencia europea impregnando el ambiente como un veneno, saturando el aire, convirtiéndolo en algo denso y repugnante. «Canta para mí, niña. Canta el lamento de tus antepasados. De ellos me nutro, de su dolor, de su sacrificio». «No». Ana gritó,
negándose a participar en su juego. La luz que había invocado empezaba a menguar, y con cada segundo, las sombras parecían absorber el resplandor de su valentía. Si mi madre luchó, yo también lo haré. En ese momento, recordó una historia que su madre le había contado, un antiguo cuento de esperanza y traición. Los que vencen al miedo son los que lo enfrentan de frente. Ana cerró los ojos y en su mente, visualizó a Samuel, sonriendo radiante en su inocencia, y su corazón ardió con determinación, dio un paso hacia la figura que se arrastraba, la luz de su interior resplandeciendo nuevamente. «Eres un monstruo», gritó, enojada, mientras un torrente de energía le brotaba desde lo más profundo de su ser. «No puedes tener a Samuel, no puedes romper nuestro linaje». Con un gesto de sus manos, comenzó a recitar las antiguas palabras de poder que había aprendido. «Por cada lágrima, por cada sacrificio, te rechazo». Las sombras comenzaron a retorcerse, intentando regresar a la grieta, pero era demasiado tarde. El bodrio oscuro gritó con fuerza, pero la luz había comenzado a elevarse, empujando a la criatura hacia atrás, pero a medida que luchaba, el eco del grito de Samuel resonó de nuevo, esta vez más potente, y con él venían recuerdos de risas, de días soleados y de pequeñas cosas. Ana se dio cuenta de algo aterrador. No era solo su vida en juego. Investigar a fondo lo desconocido podía significar que el ciclo de sacrificios no se detendría. En ese instante crítico, una nueva voz surgió en su mente, más suave, pero igual de intensa. «Ana, necesitas ver la verdad que está frente a ti». Era su madre, y las sombras comenzaron a cobrar vida, arrastrando líneas visibles en el aire. La figura oscura tembló y, en un movimiento fulminante, se lanzó hacia ella. «¿Qué tan lejos estás dispuesta a llegar para salvarlo?», preguntó antes de precipitarse con una cruel sonrisa. El rostro de Samuel aparecía en su mente, y el tiempo pareció detenerse, las sombras se retorcían y las luces destellaban, como estrellas moribundas. Ana sintió que cada respiro contaba. ¿Y si lo que debía enfrentar era peor que la oscuridad misma? La pregunta resonó en su pecho. La grieta se cerraba, y por un breve instante, la salida parecía alcanzable. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, un nuevo grito atravesó la oscuridad, alto y claro: «Mamá, ayúdame». Ana comprendió que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba y que la respuesta que buscaba estaba en la conexión con su hijo. Y en ese momento crítico, el horror que antes la atenazaba se convirtió en su arma más poderosa. La oscuridad empezó a palpitar al ritmo de sus intentos desesperados de rescatar a Samuel, mientras la figura oscura se lanzaba hacia ella, la pregunta quedó suspendida: ¿es posible que el amor fuera la clave para superar el horror que se avecinaba? La conexión entre madre e hijo se convertiría en la única luz capaz de iluminar el camino hacia la verdad. Pero antes de que pudiera dar otro paso, un susurro helado recorrió el ambiente: «Nunca habrá un escape, Ana, este solo es el comienzo». Mientras un nuevo grito se alzaba en la penumbra, Ana entendió que no solo luchaba por su vida, sino por el destino de todos aquellos que sufrieron antes que ella. La oscuridad había encontrado una nueva manera de atacar. ¿Sería el amor suficiente para vencer al horror que se cernía sobre ellos? La sombra se abalanzó sobre Ana, pero ella se plantó firme, sintiendo como el frío se apoderaba del espacio. «Samuel», gritó, cada sílaba resonando con la urgencia desesperada de una madre dispuesta a todo. La oscuridad se retorcía a su alrededor, como si la misma casa respirara, una respiración agonizante entrecortada. «Canta», insistió la figura en un tono seductor. «Canta para mí, y todo será más fácil». La voz retumbaba en su cabeza mientras recuerdos de su infancia se deslizaban hacia la superficie. Las historias que le contaba su madre en las noches de tormenta, donde los héroes siempre vencían. Era un canto de vida, un eco de esperanza en medio del abismo. No. Ana apretó los puños, su voz temblaba, pero ardía con la fuerza de 1000 llamas. «Tú no me controlarás. No me tendrás». Con cada palabra, una luz tenue comenzó a brotar de su pecho. La figura pareció retroceder, como una sombra ahuyentada por un rayo. Pero no se fue del todo. En lugar de ello, se retorció, adoptando una forma más grotesca, más amenazante, como si se alimentara de su resistencia. «Soy más antiguo que tú, más poderoso».
La criatura hizo una pausa, su rostro deformado sonriendo de manera burlesca. Te jactas de amor, pero tu esencia grita miedo. Ana sintió que el peso de sus palabras la agobiaba. Las memorias de Samuel la nublaban. ¿Qué pasaría si realmente fallaba? ¿Y si lo que temía se convertía en realidad? La grieta detrás de ella comenzó a resplandecer, un portal oscuro que parecía susurrar promesas prohibidas. Él está en mis manos, Ana. Ven, simplemente ven y lo recuperarás. Las sombras se arrastraban por el suelo, dibujando trayectorias tortuosas hacia ella. La mente de Ana estalló en fragmentos de pánico, pero su corazón, ese pulso tenaz que jamás abandonaría a su hijo, la mantuvo anclada en la lucha. Regresó a la historia que la había inspirado, sus antepasados se habían descubierto a sí mismos en las sombras, habían luchado con todo lo que tenían. Eres un parásito de miedo, exclamó Ana, su voz resonando más fuerte que el eco de la criatura. No me llevarás contigo, nunca. Y al pronunciar esas palabras, la luz en su interior brilló aún más. Los recuerdos de Samuel comenzaron a inundarla. Su risa, sus juegos, la forma en que la miraba con esos ojos llenos de sueños. Amores compartidos, momentos fugaces, todo un estallido de amor que formó su propio escudo contra la criatura. La figura oscura retrocedió más, sus ojos atónitos por el repentino destello de luz que inyectaba vida en cada rincón de la oscuridad. Pero entonces, la sonrisa de la criatura se transformó en una mueca de furia. Sin advertencia, avanzó con una velocidad aterradora, su forma negra abriendo una boca imposible que parecía tragarse la luz misma. Cada grito tuyo es un sacrificio que ofrezco a la oscuridad. Ana sintió como la fuerza de su voluntad comenzaba a flaquear. Las sombras la rodeaban y susurros secretos comenzaban a brotar del aire, promesas de sus miedos más profundos. ¿Y si no regresas? ¿Y si nunca ves a Samuel otra vez? Pero, en medio del desfallecimiento, un nuevo grito atravesó el aire. Esta vez, distinto, más cercano, mamá, aquí estoy. La voz de Samuel vibró en su ser, y con esa chispa de esperanza, Ana se dio cuenta de que el miedo, aunque poderoso, no podía destruir el hilito de amor que unía sus corazones. Metió su mano dentro de su ser, buscando esa luz, potenciando su fuerza, y gritó con todo lo que tenía, tú no me asustarás más. Samuel, ven a mí. Las sombras comenzaron a disolverse, y la criatura gritando, al fin, su horror a la luz de su amor, se desvaneció, dejando un eco de odio en el aire. Pero no todo estaba resuelto. La grieta seguía vibrando, abriéndose una vez más. Desde su interior, emergió un segundo rostro, un reflejo de ella misma, pero distorsionado, burlón. ¿Regresarás, Ana? ¿Puedes sentirlo? Esto no ha hecho más que empezar. La oscuridad no olvidará su retribución. Con el corazón encogido, Ana comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. La grieta se hacía más amplia, y detrás de ella, los gritos de aquellos que un día habían caído en la oscuridad resonaban en su mente. ¿Qué más vendría? La urgencia se apoderó de ella, y el terror comenzó a reiniciar su danza en la penumbra. El amor puede ser una luz brillante, pero ¿y si eso mismo le había permitido a la oscuridad entrar? ¿Qué más descubriría Ana cuando el terror resurgiera con una nueva ola, buscando consumirla una vez más? La frontera entre la realidad y la pesadilla se desdibujó más, y Ana sintió que la oscuridad la envolvía con más fuerza. El eco distorsionado de su propio rostro seguía resonando en su mente, como un mantra aterrador que no podía ignorar. Regresarás, repetía una y otra vez, como si la puerta hacia la pérdida ya estuviera entreabierta, el aire se volvió denso, la atmósfera pulsaba, y un coro bajo de susurros llenaba sus oídos. Eran voces apagadas, entrelazadas con desesperación, cada una cargada de culpas antiguas. Ana respiró hondo, temerosa de que el aire frío la envolviera por completo. Tenía que actuar, pero frente a la grieta que se expandía ante ella, una inquietante sensación de fatalidad la oprimía. Samuel murmuró, su voz un hilo casi inaudible. ¿Dónde estaba su hijo? La pregunta la carcomía por dentro, y un nuevo grito desgarrador resonó en la distancia como un timbre de alarma. De repente, una figura se movió en la penumbra, pareciendo surgir de la misma oscuridad que había intentado consumirla.
Era una mujer mayor, su rostro surcado de arrugas profundas y ojos que, lejos de transmitir calidez, destilaban un miedo palpable. Ana la reconoció al instante, era su abuela, cuya imagen había estado atrapada en sus más oscuros recuerdos, una sombra del pasado que nunca debería haber regresado. «Abuela», gritó, pero en lugar de amor y consuelo, el rostro de la anciana se tornó en desdén. «No puedes salvarlo, Ana», dijo, su voz rasposa y fría como la muerte misma. «La oscuridad lo ha reclamado. Lo que queda de él es solo un eco, una risa distante que se extinguirá sin que lo puedas detener». Ana sintió como si todo le fuera arrancado de golpe. La incertidumbre empezó a devorar su fe en el amor. No puede ser. Samuel sigue allí. La risa de la figura de su abuela resonó en el aire. Era un sonido cruel, una risa que parecía alimentarse de su angustia. Él fue un sacrificio necesario. La oscuridad siempre busca más, y tú, querida, eres su heraldista. La grieta creció aún más, un abismo que pulsaba con una energía oscura, como si los secretos del mundo entero se agolpaban para salir. Ana retrocedió, su corazón latía descontrolado, pero una parte de ella sabía que rendirse jamás sería una opción. «No te creo», replicó, apretando los dientes, dispuesta a enfrentar su destino. Más allá de la grieta, unas figuras emergieron rebosantes de desesperación y desesperanza. Eran almas perdidas, rostros conocidos, amigos y familiares que Ana había perdido. En sus ojos, la misma súplica, el mismo fuego apagado. «Ana, ayúdanos», decían en un susurro colectivo. Los recuerdos comenzaron a fluir de nuevo, el eco de risas compartidas y abrazos cálidos. Sin embargo, la criatura en la sombra se reía a carcajadas. «Son solo sombras, Ana. Sus gritos alimentan mi poder, y tú eres la llave. ¿Lo ves? Al final, nadie llora por los que ya han muertos. Pero tú harás que lo hagan». Ana sintió que su voluntad flaqueaba, la oscuridad prometía un alivio tentador, pero no podía ceder. Un llamado interno encendió su determinación, cada vida que ahora clamaba por ella en el abismo, era también una parte de la solución. «No», exclamó, extendiendo las manos hacia la grieta, dejando que la luz que siempre había guardado en su interior comenzara a brillar intensamente. «No seré parte de tu juego. Lucha hasta el último aliento». En ese momento, el abismo comenzó a tambalearse, y la criatura dio un paso atrás, visiblemente agitada. Ana aprovechó la oportunidad y gritó: «Maldigo tu existencia. Te enfrentaré hasta el final». La risa se apagó súbitamente, y la criatura se quedó congelada, el aire tenso como un cable al borde de romperse. Pero la grieta seguía ahí, pulseando como un corazón que se niega a morir. Ana podía sentir que su tiempo se estaba agotando. Breve hubo una pausa, y las almas perdidas las rodearon, como un ejército de sombras acompañando su valentía. ¿Era suficiente? ¿Podría arrastrar a todos hacia la luz, hacia el amor que siempre había prevalecido? ¿O es todo esto una ilusión cuyo desenlace sería el cese de sus propios latidos? Con un último esfuerzo, Ana gritó: «Los llevaré a la luz. Nadie más caerá aquí». En ese instante, un súbito silencio se posó en el aire. Pero antes de que pudiera asimilarlo, el terror tomó otra forma. Con un estruendo ensordecedor, la grieta comenzó a cerrarse lentamente, liberando un aire caliente y oscuro. Antes de que pudiera reaccionar, el rostro grotesco de la criatura emergió de nuevo, acercándose con la rabia de 1000 tormentas. «Esto no ha terminado. No has ganado nada, Ana». Y justo cuando la oscuridad podía devorarlos por completo, un eco de risas infantiles resonó, el eco, inconfundible: «Mamá, aquí estoy». ¿Realmente estaba ahí, o era la última ilusión que le quedaba aferrarse a su amor? El nuevo grito atravesó el aire, llenando de pánico la habitación. Un último destello de luz se apagó, y la grieta dejó de cerrarse, revelando un futuro incierto. Ana se aferró a la posibilidad de que el amor prevalecería, aún en los huecos más oscuros. Pero qué sombras estaban acechando en la oscuridad, esperando su momento para salir, con la tensión palpable en el aire, y un nuevo grito desgarrador resonando en su mente. Ana sintió que la batalla apenas comenzaba. Ana sentía como el frío sibilante de la brisa acechaba su piel.
El eco de la risa de Samuel aún retumbaba en su mente, un sonido dulce y aterrador. ¿Dónde estás?, suplicó, cerrando los ojos unos instantes, tratando de concentrarse. Pero la oscuridad no le permitía hallar el sentido, no en aquel momento, las almas que la rodeaban eran meras sombras, intermitentes, como si lucharan contra la misma oscuridad que ahora la encerraba. Con un último aliento, balbuceó palabras de esperanza, sintiendo que la luz interior todavía resistía. Sin embargo, el aire se volvió más pesado, como si el mismo abismo reclamara la esencia de lo que quedaba de su fe. De repente, un susurro profundo atravesó la oscuridad. Espera, la voz sonaba familiar, y Ana entreabrió los ojos, buscando la fuente. Ana repitió, creciendo con cada sílaba. Pero era un eco distorsionado, como si alguien hablara desde lo más profundo de un túnel. Samuel, preguntó, sintiendo una mezcla de temor y esperanza. ¿Eres tú? La figura de su hijo flotó ante ella, sus ojos dulces reflejaban un ansia de liberar a su madre de la prisión que la rodeaba. Pero algo no encajaba. Su sombra danzaba contra el fondo oscuro, grotesca, estirándose y encogiéndose como un reflejo distorsionado en un charco lleno de lodo. Mamá, ayúdame. Ana sintió un impulso salvaje brotar en su pecho. Voy a salvarte, gritó, pero la grieta comenzó a brillar con una intensidad inquietante, como si fuera un horizonte a punto de colapsar. La risa de la criatura resonó, burlona y cruel, cada vez más fuerte en contraste con la súplica de su hijo. Cállate, gritó Ana, renuente a dejar que el terror la invadiera nuevamente. Con cada palabra, el eco de Samuel se tornaba más gritos, más desesperado. Pero Ana no podía rendirse. Fue entonces cuando vislumbró figuras a su alrededor, amigos, familiares, aquellos que había perdido años atrás. Sus rostros eran una mezcla de miedo y expectativa, ardían con deseos de escapar de aquella oscura prisión. Ayúdanos, Ana, murmuraron en unirse, un canto de desesperación que parecía hacerse eco en las paredes de la penumbra. ¿Por qué están aquí?, preguntó, confundida por su presencia. No están atrapados en este lugar. La abuela apareció de nuevo, su figura como un faro sombrío. Todo está conectado, Ana. Ellos son parte de tu destino. Nunca serás libre hasta que pagues el precio. Las voces de los seres queridos comenzaron a confundirla, mezclándose con la risa y los gritos de Samuel. La guerra entre el amor y el dolor se desataba en su interior y la grieta pulsaba como un corazón que exigía más. Cada alma que suplicaba por liberación parecía nutrir la oscuridad. Ana sintió una punzada en su pecho. Un fragmento de su propia vida se desvanecía mientras la tormenta de emociones arremetía con fuerza. ¿Qué debo hacer?, se preguntó en silencio, gritando por dentro, la desesperación casi acallando su voz. Justo antes de que la pesadilla la atrapara de nuevo, un destello de luz surgió del centro de la grieta. Era brillante y cálido, una vida resplandeciente que mostraba un camino en medio de las sombras. Sin pensarlo, Ana se lanzó hacia adelante, sintiendo que todo dependía de esa decisión. La criatura rugió, una mezcla de rabia y miedo, mientras la luz la envolvía. Eres una tonta, Ana. No puedes luchar contra lo inevitable. A medida que la luz se expandía, las almas desaparecieron en un grito colectivo de aliento. Ana se sintió desgarrada entre dos mundos, como si cada elección pudiera arrastrarla hacia una nueva oscuridad. Con sus manos temblorosas, intentó aferrarse a la luz, pero la sombra la tentaba, prometiendo liberación y poder. Samuel, gritó, buscando aferrarse a su esencia, pero las risas se arremolinaban a su alrededor. La criatura estaba lista para devorarla, y el abismo vibraba con una sed insaciable. En ese instante, Ana se dio cuenta de que no solo se trataba de ella, sino de todo lo que había amado. No, no debo dejarte caer, pensó, cerrando los ojos y sintiendo una paz sorpresiva invadirla. Pero antes de que pudiera actuar, la luz se incorporó, revelando una sombra aún más oscura. Te esperaré, susurró la abuela, antes de deslizarse con la oscuridad. Nadie escapa de su destino, Ana. Justo entonces, la voz de Samuel resonó de nuevo, mamá, ven a mí, un eco familiar que temía, pero a su vez anhelaba. ¿Podría Ana dejar atrás su pasado y seguir a la luz, o se vería arrastrada nuevamente a la oscuridad por los pecados de aquellos que amaba? La elección estaba justo frente a ella,
en esa penumbra aterradora donde la luz y la sombra se retaban sin piedad. Todo dependía de su próxima decisión. La noche se cernía sobre el barrio, pero la oscuridad ya no parecía tan inquebrantable. Ana podía sentir el latido de su propio corazón resonando en sus oídos, un ritmo frenético que la mantenía alerta mientras la criatura se retorcía ante ella. Debo actuar, pensó, con la imagen de Samuel ardiendo en su mente. A pesar de su miedo, los recuerdos de risas y juegos con su pequeño la llenaron de determinación, las sombras giraban cada vez más rápido, arrastradas por la tormenta de emociones que la envolvía. Ana sintió el frío extremo apretar su pecho, desafiando su voluntad de seguir adelante. Si la luz se apaga, todo habrá terminado, murmuró, mientras con los ojos cerrados, dejaba que los recuerdos de su familia la envolvieran. La voz temblorosa de su madre resonaba gritándole, el amor es la verdadera fuerza. En ese momento, Ana comprendió que para poner fin a esta pesadilla, necesitaba dejar que la luz de su amor fluyera a través de ella. Respiró hondo, sintiendo cómo la energía ancestral de sus antepasados la abrazaba. No estoy sola, se dijo, y eso encendió una chispa dentro de su interior. Con cada palabra de amor recordada, la luz creció, iluminando la habitación como un sol naciente. Samuel, ven a mí. Gritó, dejando que su voz resonara con una fuerza nunca antes sentida. La oscuridad comenzó a retroceder, pero la criatura no se rendiría tan fácilmente. No puedes vencerme, Ana, aulló, su voz reverberando en el aire, cargada de rabia. No quiero vencerte. Quiero liberarte, respondió Ana, sintiendo cómo la grieta empezó a cerrarse. La figura amenazante retrocedía, temerosa de los poderes que había subestimado. Finalmente, las palabras del rito ancestral fluyeron de su boca, sonando como un eco a través de su ser. Atraigo el amor y repelo el odio. No puedes tocar lo que es sagrado, así que regresa a tus sombras. De repente, un fogonazo deslumbrante iluminó la habitación, y las sombras comenzaron a gritar, contorsionándose en una danza frenética. Ana sentía la energía pulsar, empoderándola, como si cada lágrima derramada por su hijo y su linaje la guiaran hacia el triunfo. La criatura se agitaba, chillando de impotencia. Esto no ha terminado. Yo siempre volveré. Pero Ana, alimentada por el amor infinito que sentía hacia Samuel, respondió, siempre que haya amor, siempre habrá esperanza. El poder creció con cada latido de su corazón. Finalmente, un rayo de luz atravesó la grieta, y con un último grito de desafío, Ana liberó toda su fuerza. Por mis ancestros y el amor que nos une. Las sombras se disolvieron en un grito desgarrador que resonó en el aire, y la criatura se desvaneció en un torbellino de oscuridad y humo, dejando una quietud peculiar en su lugar. El tiempo pareció detenerse. Samuel, gritó Ana, en un arranque de angustia. Y justo cuando pensaba que todo estaba perdido, la luz se iluminó una vez más, revelando la forma de su hijo acurrucado en un rincón. «Mamá», exclamó él, corriendo hacia ella con los ojos brillantes de alegría. Ana lo abrazó con fuerza, sintiendo que todos sus temores se desvanecían. «Estás a salvo, mi amor, nunca más te dejaré». Las lágrimas caían por su rostro mientras el miedo se retiraba por completo. La casa recobraba su forma. Las paredes ya no estaban cubiertas de sombras, la luz llenaba cada rincón. «Lo hemos logrado», murmuró, sintiendo el calor de su niño a su lado, pero, mientras el amanecer asomaba a través de la ventana, Ana sintió un escalofrío en su espalda. La voz de su abuela resonó en su mente, «La oscuridad es astuta y siempre regresará». Sabía que la batalla podría haberse ganado, pero la guerra continuaba. Ana apretó la mano de Samuel, con la determinación de que si el horror regresaba, se encontraría lista para enfrentarlo. En ese momento, comprendió que su linaje no venía solo de una maldición, sino de un amor fuerte que podría iluminar hasta el rincón más oscuro. Se giró hacia Samuel. «Estamos juntos en esto». «Siempre». Ambos, madre e hijo, salieron al mundo nuevo, dispuestos a enfrentar lo que sea que la oscuridad tuviera reservado. Y aunque el peligro acechara, sabían que el amor siempre los guiaría hacia la luz. La vida seguía, pero Ana estaba lista para cualquier sombra que intentara asomarse nuevamente. Había enfrentado sus peores miedos y había salido victoriosa.
Ahora, el futuro brillaba ante ellos, como un nuevo amanecer. Ahora, antes de dejarte ir, necesito que realices algo importante. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que llegan cargadas de emoción y suspenso. Si te ha gustado este video, dale al botón de like ahora mismo. Cada pulgar hacia arriba alimenta el algoritmo y ayuda a que más personas descubran estas increíbles narraciones. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Quiero saber qué piensas. Y por último, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones. Gracias.